Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando he experimentado este Romanos 8:28, hermanos, es una maravilla? Y esta mañana yo lo decía, primero Dios, que yo esté un buen tiempo más aquí en esta iglesia, va a depender de que me quieran, de que yo pueda seguir siendo fiel al Señor y compartiendo palabra de Dios. Acuérdense ustedes, los pastores son transitorios. Hoy puedo estar aquí, mañana va a venir otro siervo de Dios que les edifique. Todavía estoy pidiéndole a Dios que no sea muy rápido. Pero si yo me muero estando aquí de pastor, la obligación de ustedes es velarme, llorar. Todos lloran. Unos 3 días en el gimnasio pasando todos a verme, me embalsaman, y cuando me entierren, obligado, me tienen que poner mi lápida donde esté Romanos 8:28, que es mi versículo lema. Dice que sabemos, yo sí lo sé, que a los que amamos a Dios, todo le ayuda bien. Usted le pasan problemas, un accidente, una situación difícil, todo ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es salvarnos. Y muchos de los que estamos aquí ya estamos metidos en el propósito de Dios. Y si usted está metido en el propósito de Dios, a usted todo el Señor se lo endereza para bien. Hay que creerlo. Pero ¿qué dice Romanos 12:2? Dice que, ¿cómo es? Que no nos conformemos, no tomemos la forma de este mundo, sino que nos transformemos por medio de un pensamiento transformado y renovado. Pero ¿qué dice? Para que comprobéis. Y recuerdan que cuando predicamos ese mensaje, todavía hay como 3 cassettes porque volvimos a hacer una nueva edición de ese Romanos 12:2 que se predicó. Hermanos, dijimos que muchos de nosotros estamos oyendo testimonios de personas y decimos gloria a Dios, aleluya, y es bueno porque otros nos están contando las experiencias lindas de lo que pasan. Pero hermanos, muchos estamos solo con las experiencias de otros, y dice la Biblia que usted y yo tenemos que comprobar nosotros, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, y muchos no la hemos comprobado, porque cuando el Señor viene, trae problemas, cuando el Señor manda situaciones difíciles para que usted compruebe su poder, usted principia a discutir, usted principia a renegar, usted principia a apartarse del Señor, usted principia a irse de la iglesia, hasta que Dios resuelva los problemas, ya vuelve a venir a la iglesia. Hermanos, estamos dejando de comprobar. Y esta mañana yo quiero compartirle a través de lo que ha pasado en mi vida, cómo he podido yo comprobar con mi esposa. Hemos podido comprobar la bendición de Dios. Hay muchas cosas que se me pasan. Hoy en la mañana quería contarles algunas cosas y el tiempo se me fue y ya no lo compartí. Yo les cuento, y lo acabo de contar en el colegio. Yo nací en un hogar sumamente pobre. A veces cuando a uno lo miran con ropa, con corbata, o lo miran con su vehículo, dicen, bueno, tal vez tiene dinero. El vehículo que tengo, si algunos no lo saben, lo voy a mencionar así. Cuando yo tenía el dinero que yo tenía mucho dinero. Ya van a ver por qué. Yo compré mi carro y lo fui a sacar a la agencia, yo feliz con mi carro nuevo, se me acabó. Y aquí en el ministerio se me acabó mi carro. Y cuando yo iba para Santiago sentía que ya se me quedaba, cuando iba a Boca del Monte ya se quedaba el carro, y clamando a Dios. Dios mandó una persona aquí a esta iglesia que estuvo tal vez lo más 1 año en la iglesia, y después se fue a Estados Unidos, y allá está viviendo. Solo vino, ¿saben a qué vino a la iglesia? A regalarme 15,000 quetzales para mi carro. Después la iglesia me ayudó el colegio, y compré el carrito azul que ustedes miran. Dentro de 1 año ese carrito azul se va a acabar, hermanos, y Dios va a proveer otro carro para que yo le sirva. Eso estoy convencido. Pero ahora quiero que ustedes miren, porque a veces se mira un carro y le miran a un hermano, el hermano está bien porque ya tiene carro. Tal vez está bien endeudado con todas las letras que debe y no come ni duerme de estar pagando todo eso, pero tiene carro. Algunos tal vez no han pasado, jóvenes, la situación de apretura, pero después cuando llega el matrimonio principian momentos de prueba. Y quiero que escuchen. Nací en un hogar estrictamente evangélico. Mi padre, un siervo de Dios, sigue trabajando en la Iglesia Bíblica Centroamericana. Mi madre juntamente con él sirviendo a Dios. 4 hermanos, el mayor, no sé si aquí hay hermanos mayores en su casa, qué lío, ¿verdad? Porque a los hermanos mayores siempre somos la experiencia de papá, somos los que pasamos los problemas, ya el menor, los que siguen, ya se les trata mejor.
Yo me recuerdo que yo en la secundaria, cuando llegué, yo siempre ganaba con 90, 95 la primaria. Entré en primero básico, dejé como 3 o 4 clases. Como algunos de ustedes, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, y perdí las 4 clases, y cuando llegué con el certificado a mi casa y le entregué a mi mamá el certificado, 4 clases perdidas, y mi mamá le dio ataque. Aragán, Aragán, Aragán. Y a mi mamá, mamá, es que se recuperan las clases, Aragán, Aragán. Y pasé todas las vacaciones que el Aragán, y estudiando, creo que saqué 2 en enero, 2 una en marzo, otra en junio. La cosa es que salí, al fin salí de la secundaria. Pero ¿saben la experiencia? Somos 4 hermanos, soy el mayor. Mi hermana Azucena, que algunos todavía la recuerdan, era miembro de esta iglesia. La señora Susi, que me conocían, directora del colegio. Y ella era la segunda. Y ella un año se dedicó, nada de que estudiar, a andar con los ciclistas en las vueltas ciclísticas de Guatemala, y enamorada de un ciclista y no sé qué, y perdió el año. Llegó también igual que yo con su certificado, y mi mamá la vio, ay, la nena tan haragana, vaya pues que repite el año. Y yo, ¿pero por qué? Si conmigo le dio ataque, ¿por qué a mí? A ella. Ya aprendió mi mamá conmigo. Y cuántas cosas pasan, y a veces papás hacemos tanto daño a los hijos, cuando a uno los tratamos de una forma y a otros de otra, cuando a uno les compramos todas las cositas y a otros solo regañándolos. Cuidado, hermanos, porque a veces estamos sembrando sin saber, y después vamos a cosechar pleito entre hermanos, rivalidad entre hermanos, rencor contra la madre o contra el padre. Mi hogar era sumamente pobre. En el tiempo que yo viví, 150 quetzales era una miseria. Aunque era dinero, pero 150. Mi padre ganaba 150 quetzales, hermanos. Y yo recuerdo que mi padre llegaba a la casa, y nunca lo vi porque eran 2 cuartitos donde alquilábamos. En un cuartito los 4 hermanos, y en el otro cuartito ellos. Y oía yo que decía mi papá, aquí está el dinero, mira, fíjate que me descontaron no sé cuánto. Y empezaban a hacer su presupuesto y lo hacían en voz alta. Y lo primero que mi padre ponía era 15 de la iglesia, el diezmo del Señor. Y oía que muchas veces decían, cuidado, es que nos hace falta. No, el diezmo del Señor no hay que robarlo. Un día, un mes, parece que no dieron diezmo por alguna situación. Al mes siguiente estaban angustiados porque le habían robado 15 al Señor, y ese mes se apretaron más porque le pagaron sus 30 al Señor. Y esto lo fuimos aprendiendo como hermanos, que oíamos que mi padre nunca dejó, con la apretura que teníamos, de darle sus 15 del Señor. Y después ya ponía la comida, que no sé qué gastos. Cuando yo les hablo a ustedes en alguna ocasión de las pacas y de que me regalen mi camisa de paca, y a propósito ya viene el 16 de agosto, ¿verdad? Unas 50 camisas de paca me caerían bien, es mi cumpleaños. Hermanos, yo toda la vida, en el hogar que vivimos de pobreza, toda la vida me vestí de regalado. Mi madre tiene todavía parientes multimillonarios en Guatemala, dueños de fincas y todo, pero nunca nos dieron nada a nosotros. Y mi mamá de vez en cuando decía, vamos a visitar a los primos. Y llegábamos a visitar a los primos solo para que me regalaran zapatitos que ellos los dejaban más o menos buenos, para mí eran nuevos. Que ropita que dejaba mi mamá la arreglaba y me la cosía, tal vez le hacía doblez aquí a los pantalones, pero yo así me los ponía. Y así viví de regalado toda mi vida, hermanos, vistiéndome de regalado. Pero fui creciendo, y cuando yo fui creciendo, yo fui teniendo conciencia de la pobreza. Y a mí, tal vez a algunos no les afecta. Si a alguien le ha afectado algún problema, enfréntelo con su Dios. A mí me afectaba, yo lloraba. ¿Por qué nací en un hogar pobre? Saben, yo fui muy decentito de chiquito, pero alguna trampita le hacía, iba a revisarle los sacos de mi papá, a ver si tenía alguna moneda, porque a mí me daba 5 len a la semana. El día domingo me daba mis 5 len, y todavía ahí tenía que dar ofrenda, 2 len, y me quedaban 3 para comprar 12 dulces, que vendían 12 dulces por 3 len, y chupar dulce todo el domingo en la tarde. Ese era nuestro domingo. Y recuerdo que yo buscaba, solo una vez le encontré una ficha de A5, ay, me robé 5 len que se le olvidaron al pobrecito. Hoy cuando me recuerdo digo, qué robo, le dice mi padre, de 5 centavos. Y toda la vida yo fui creciendo con complejos de inferioridad. Algún día voy a hablar sobre los complejos, cómo yo tuve que enfrentar. Los jóvenes, señoritas, si están pasando por complejo de inferioridad, busquen a alguien que les ayude. Yo les puedo ayudar, soy su pastor. Pero yo pasé sintiéndome toda la vida que no valía nada. Es que yo me sentía,
de veras abajo de toda la gente. Mi madre siempre nos ponía, vaya a saludar. Y yo iba, buenos días, y no había qué hacer y salir corriendo. Miren, era un complejo tremendo, 9, 10, 11, 12, hasta 15 años, hermanos. Solo así entre paréntesis, un día estando con los amigos, que son tan tremendos los amigos, en mi casa una mala palabra jamás se decía. Jamás una mala expresión, no mala palabra. Era que estricto. Mi padre, martes, jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde, 5 veces por semana, todos los meses, todos los años que vivimos en la casa, siempre nos tomó de la mano y nos llevaba a la iglesia. Nunca nos dijo, vayan a la iglesia, eso es bueno, vayan. Él siempre nos tomaba. A veces con mis hermanos hacíamos el trato, que alguien se enfermara. Y todo, ay, qué dolor de estómago. 5 minutos antes de salir nos dolía el estómago. Y mi padre decía, ya se les va a curar. Al llegar a la iglesia el Señor los va a sanar. Y nos llevaba, nunca nos dejó por el dolor de estómago. Él sabía que estábamos haciendo trampa y Dios de alguna manera estaba dirigiéndoles. Todos los tiempos metido en la iglesia. ¿Saben? Todavía hacía devocional en la casa. Nos sentaba a los 5. Nosotros a veces platicábamos y distraíamos a papá y a mamá en la cena. Muchas gracias. ¿A dónde van? Ya saben que después de cena es estudio bíblico. Y todos sentados traíamos nuestras Biblias, él nos leía aburridos, todos ya nos dormíamos y nos leía la palabra, y nos leía una su revista que tenía. Y después ahora oramos todos, éramos 4 hermanos y ellos 2, 6 oraciones. ¿Y a qué horas terminaba? Yo les decía a mis hermanos, oren poquito, oren poquito. Y todos orábamos poquito, pero de último le tocaba orar a mi mamá y mi mamá oraba por fulanito, por el chuchito, por no sé qué. Y eran horas y ahí estábamos todos los días, menos el sábado y domingo. Entonces fuimos creciendo en el temor de Dios. A veces renegábamos, pero yo sí renegué mucho de mi pobreza, hermanos. Y yo iba creciendo pensando, hermanos, y decía, el día que yo sea grande, yo no voy a ser pobre, yo voy a hacer dinero. Y mi meta fue hacer dinero y hacer dinero, porque cuando yo me case y tenga mis hijos nunca van a pasar las angustias que yo pasé. Yo nunca tuve un carrito, tal vez igual que alguno de ustedes, que nunca lo tuvo. Un día en mi cumpleaños alguien llegó y llevó un carrito de plástico. Y yo bien emocionado y egoísta, alguien me lo quiso pedir, dije no, y lo fui a poner debajo de mi almohada. Alguien se acostó y me lo quebró ese día. Y uno dice, este pobre ya nació salado. Y ya nací salado. No nací salado, fíjese, aparentemente ante el mundo sí era salado y Dios me fue salando y salando más hasta que me convirtió en sal del mundo, porque hoy estoy feliz en lo que estoy haciendo y seguía mi meta. Fíjense que yo me dediqué al béisbol. Si algunos de ustedes saben, yo estuve como 20 años jugando béisbol en la Liga Mayor, fui seleccionado nacional por mucho tiempo. Yo salía, gracias a Dios, por lo menos a pasear en el béisbol. Pero hermanos, saben, yo cuento de un guante de béisbol, yo me moría por tener un guante y un amigo de tanto, todos los días me lo prestaba, porque como yo era una de las estrellas en broma del equipo, siempre me daban mi guante y yo feliz con mi guante. A veces me decía, quédate con él hoy en la noche, dormía con el guante, hermanos, emocionado. Un día me dijo, si ese guante es casi tuyo porque vos solo lo usás, mejor ven, cómpramelo. ¿Cuánto? Por ser vos, dame 2.50. 2 quetzales 50, y le dije, le voy a ir a avisar a mi papá. Y voy con mi papá, fíjese que me venden en 2.50 el guante, no me lo regala. Y mi padre me dice, a fin de mes, si me sobra, y si hago comisiones y me voy, que me van a dar un poquito de dinero, de ahí si me sobra se lo doy. Y voy corriendo con mi amigo, vos, dice, que a fin de mes está bien, está bueno vos. Por hablador y bocón, como algunos de nosotros, que hablamos más de la cuenta, entonces yo les conté a un amigo, había comprado su bicicleta Atala, como de 300, y todos viendo la Atala. Le dije, mira vos, 2.50 me vendió el guante, pero se lo pago a fin de mes. Entonces él sacó 3 quetzales, le dijo, vos, te doy 3 quetzales por él ahorita. Y el amigo me dijo, mira vos, dinero es dinero, y me quitó mi guante, y se lo dio a mi amigo. Y otra vez voy corriendo a mi casa, ¿por qué? Porque soy pobre. 3 quetzales, por 3 míseros quetzales, no tener el guante que yo tanto añoraba, y orando y peleando contra Dios, porque el causante, el pura lata era Dios, hermanos. Y así fui creciendo con complejos de inferioridad. Le decía que acercármele a una muchacha, la que tremendo, hermanos. Y acercarle, ¿y qué tal? ¿Y qué hacer? Un día me dijeron, fíjate que la hija del pastor está enamorada de vos, decirle algo. Salí corriendo a esconderme, que tenía vergüenza. Eso es ser acomplejado, hermanos. Cuando alguien me dice que tiene complejos, yo le entiendo y yo te puedo ayudar porque yo la pasé también.
Y hermanos, un día les dije, por tonto también y por bocón, esa patoja que pasa todos los días, no sé a qué hora, a las 11 digamos, cómo me gusta. Ay, mis amigos del mundo me dijeron, mañana le decís una flor, si no te da camorra. Pasé toda la noche orando, pidiéndole a Dios que me dijera qué piropo le daba la patoja cuando pasara, porque si no mis amigos me iban a golpear. Y estuve ahí parado un día, allá viene, y orando, y no sé qué le dije. Cuando pasó me pusieron ahí, entonces, adiós mamacita, no sé qué le dije, ¿verdad? Y cuando la patoja pasó, en lugar de pasar, que yo dije, ya pasé del problema, se quedó parada y se volteó. Y se me quedó viendo y me puse rojo y no hallaba qué hacer, y sentí que eran horas las que me quedó viendo y ya no le pude decir mamacita, otra vez me corté. Y cuando se fue, mis amigos me cargaron, era un héroe que ya había hecho. Después mis amigos me decían, yo nunca decía una mala palabra en mi casa, jamás se decía eso. Y me decían a veces, decí P. No, decí, se siente rico cuando uno lo dice. Y principié a decirlo, otros se me acercaban, decime hijo de tantas, decime. Y me molestaban, decime. Y al fin de tanto les decía, hijo de tantas, ay, qué bien. Y me aplaudían por volverme vulgar igual que ellos. Ese es el mundo, hermanos. Después llegué al momento de casarme. Fíjense que cuando nos casamos con mi esposa, ella trabajaba y yo trabajaba. Y según nosotros, pues íbamos a estar bien con mi esposa. Solo entré a trabajar, me dieron 7 días para irme de luna de miel. Y cuando vine me despidieron. Y después mi esposa me sostuvo como 6 meses ella. Yo le iba a traer y me daba para mi camioneta. Y la iba, ¡ala, qué tremendo, hermanos! Y después conseguí un trabajito de 60 quetzales. Yo recuerdo que el primer trabajo, a propósito, yo salí de la secundaria y dije, me voy a dedicar a la universidad. Yo quería ser médico. Mi sueño era ser médico, hermanos. Miro sangre y me desmayo, pero yo quería ser médico. Y entonces salí de la secundaria, le dije a mi mamá, me voy a la universidad. Sí, mi hijo, y va a ser médico. Y uno de esos tíos millonarios me dijo, tráeme el título de médico y te compro tu carro último modelo. Yo qué emocionado con tener carro último modelo. Y hermanos, ¿qué hacer? Mi familia estaba pobre. Yo soy el primer hermano de 4, tenía que hacer algo. ¿Y qué hacer? Trabajar o estudiar, hermanos. Pues como amistades por el deporte, y me consiguieron un trabajo de noche. ¡Hala, qué lindo, mamá! Ahora voy a poder trabajar y estudiar. Y entraba a las 6 de la tarde a mi trabajo y salía a las 12, pero como había que hacer horas extras, 3 de la mañana salía de mi trabajo, me acostaba en una banca hasta las 6:30 y a las 6:30 camino a la universidad, a las 7. A las 8, cuando estaba en el auditorio oyendo a algún licenciado que hablaba allá, empezaba a dormirme. Y a dormirme. 2 años estuve en la universidad. Y tuve que decidir, hermano, no sé si gané ni un curso, pero ahí estuve. Y decidí, ¿qué hago? Mi madre me decía, sigamos así, mijito, no hay pena, mijo. Vamos a hacer el esfuerzo, pero siga. ¿De qué va a hacer? Dejé la universidad y me dediqué a trabajar, hermanos. Recuerdo que el primer sueldo, 60 quetzales, yo tenía la enseñanza de mi padre y hice mi presupuesto, recibí 59 y pico. Dije, 6 de mi Dios, 40 de mi madrecita y 13 para mí. Y así pasé años, hermanos. 13 para mí y 13 para mí, mis 5 en camioneta y no sé qué, pero 40 mi madrecita. Y fue cambiando la situación en mi casa. Y esos 40 ya mejoraron. Y a mis hermanos, cuando ellos estudiaron, por lo menos las 2 hermanas ya estudiaron en colegio. Yo en pura escuela pública, hermanos. Siguen los problemas, siguen las luchas, pero después Dios me dio un buen trabajo. Pasamos muchas apreturas con mi esposa. Los primeros 2 hijos que vinieron, hermanos, ustedes ya lo saben. La primera era nena y al nacer se ahorca con el cordón y no atendieron a mi esposa y se murió la nena. El segundo, hermanos, con aquella esperanza de que naciera, tiene un golpe en un carro mi esposa y aborta, pierde el segundo hijo. Estos 2 que están aquí míos son colados, el 3 y el 4. Cuando nació Gustavo, 9 meses mi esposa en cama porque un movimiento y perdí al bebé. Y ahí nació su Gustavo. Después otra prueba, Jorge. Otros 9 meses se nació el Jorgito. Y después ahora, después de esas pruebas, Dios me bendijo y me dio un trabajo bueno. Y empecé a prosperar, fíjense. Y empecé a tener, miren hermanos, dinero como nunca en mi vida he tenido. Yo a veces tenía el montón de billetes aquí y decía, ¿qué hago, hombre? Iba por molestar a Pais o algo, me gastaba 100 quetzales solo porque había que gastar y pararme el lujo. Y ahorrando, porque yo no voy a ser pobre. Así como fui yo, no voy a ser pobre.
Yo recuerdo, hermanos, que mis hijos en el año siempre festejaban 2 cumpleaños, fíjese. Porque el 6 de enero, cuando Jorge cumplía años, yo tenía que llevar 2 regalos. No, mis 2 hijos iguales. Y le llevaba a Gustavo y a Jorge el regalo. 18 de abril, cumpleaños de Gustavo, regalo a Gustavo y regalo a Jorge. Yo llegaba a Pais y les decía, ¿qué quieren, mucha? Y aquellos carros Tonka, carísimos. Ahí en mi casa hay Toncas, pero montones todavía. ¿Qué quieren? Esa grúa, tráiganse esa grúa. Ese camión de Fisher Price, tráiganselo. Y a pagar, porque yo quería que mis hijos tuvieran todo lo que yo no tuve. Hermanos, todavía en mi casa, si Dios nos da algún día, Yori y Gustavo, la dicha de tener un nieto. Si es nieto, yo quiero nieta. Pero si es nieto, ahí va a estar lleno de camiones y de carros que ya están para el patojo. Porque llené a mis hijos de carros. Un día me los llevé a Estados Unidos, hermanos. Es que mis hijos tienen que gozar lo que yo no gocé. Es tanto que Gustavo vio un gorilón que yo vi un gorila. Y Gustavo, llévese el gorila, yo quiero que tenga gorila. Y Gustavo pasó todo Miami así con su gorila, porque yo quería que tuviera gorila, mi hijo. Todo, porque yo no lo tuve nunca. Pero esa era mi meta, hermanos. Mi meta es hacer dinero. Y principié a juntar dinero y llegué a juntar dinero. Junté dinero como no tienen idea. Cuando estaba al 1 por 1, yo tenía tal vez $100,000. Y hermanos, dije, ahora hacer negocios. Renuncié en mi trabajo, ya tenía. Me trataron de tonto para arriba, pero con malas palabras. ¿Cómo dejas la mina de oro? ¿Cómo? Sí, pero ya estoy libre. Por las amistades, compré un camión para acarrear gasolina, hermanos. Eso daba dinero. Y meterse uno, había que pagar miles de quetzales a las gasolineras, pero a mí por amistad y por el deporte me metieron de gratis. Compré mi camión, ya hice dinero. Vino el terremoto, hermanos, ¡hala, qué lindo! 2 bloqueras, compramos 2 máquinas de bloc y las llevamos a Villanueva a hacer bloc cuando la gente necesitaba, y hacer bloc, qué barbaridad. Y como tenía mucho dinero, ahora en adelante hacer viajes. Vamos a Estados Unidos, en 2 días compramos carros, en otros 10 días paseamos, y yo llevé a mi familia como 2 veces a pasear. Comprábamos carros y después nos dedicábamos a pasear, y después ya veníamos contentos trayendo mercadería, vehículos, y ahí vamos a ser felices y ricos, hermanos. Y Dios dijo, estás equivocado, yo tengo otro plan para vos. Y hermanos, ahí es donde principia Dios a trabajar en mi vida fuertemente. Les digo que en el béisbol yo había descollado. Y yo les contaba que para un jugador de béisbol como era yo, la mayor aspiración mía era ser el mejor bateador de la liga. Una vez yo llegué a tener un promedio de 384 de promedio, era exagerado. Yo miraba, les decía, la pelota de béis la miraba como que si fuera de básquet. Bola que venía, yo la bateaba, yo metía hit a cada rato. Fui el campeón de triples, campeón de bases robadas, campeón de bases impulsadas. Iba a ser el mejor bateador de la liga ese año. Y oraba, Señor, ayúdame, soy tu hijo, soy fiel, ayúdame. Y por favor, pónchate a los otros, pónchatelos en el nombre de Cristo. Y así, faltando 2 domingos para el campeonato, recuerdo que venía un equipo de Estados Unidos, entrenamos, y una pelota que tiró una máquina me quebró el brazo. Saltó aquí el huesito, ahí estaba yo con hueso. Y fui donde el que me curaba para que no me enyesaran, porque yo quería estar bueno, y me curó mi brazo, yo cuidando. Un día moví el portón de mi casa y se me cayó la puerta y metí la mano y saltó el hueso otra vez. Bueno, la cosa es que llegué al último juego. Yo era el campeón, el mejor jugador de toda la liga, hermanos. Me habían festejado. Yo, bendito sea, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. Y en el último juego, el que iba de segundo lugar ya no me alcanzaba. Y resultó, hermanos, que mi equipo llegó y solo 8 llegaron a jugar, y eran 9. Me dijeron, para no perder por default, venimos, tenés que jugar. Fui a batear 3 veces y las 3 veces me poncharon. Y mi promedio de 3.94 bajó como a 3.86. Y ahora empecé a hacer números en mi casa. Si mete hit, mi rival me gana. Y pasé toda la noche en vigilia orando y pidiéndole al Señor que al día siguiente que le tocaba jugar a mi rival, que lo ponchara al Señor. Y yo fui al estadio, ahí estaba tempranito. ¿Qué fue lo que pasó? El primer turno al bat que tuvo, plum, metió hit y me ganó. Y yo salí corriendo a mi casa, qué salado otra vez, pero ni en eso tengo bendición. Y fui a llorar horas y horas a mi casa, ¿por qué? Y mi madre me dice, ¿pero en qué lugar quedó? Pues segundo, mamá, es bueno el segundo, no quiero nada. Dios me tenía que dar el primero, y peleando con Dios porque Dios es el culpable.
Y en eso vino el problema, hermanos. El camión de acarreo de combustible, que era el que me iba a dar mucho dinero, principió a fallar, y al final de cuentas, para ya no estar gastando todo lo que estábamos invirtiendo, lo dimos a la mitad de precio. En ese momento nos fuimos a los Estados Unidos de viaje. Cuando regresamos, la gran noticia: se robaron las bloqueras, nos robaron las 2 máquinas de bloc. Y pensamos, nada, se robaron las máquinas, ¿y qué vamos a hacer? Y saben que en el último viaje que tuvimos, mi esposa y yo compramos un camión, un pick-up, un camión de palangana, encima del camión de palangana un microbús bien lindo, y adentro lleno de mercadería, docenas de vestidos que mi esposa había comprado en Miami. Era recuperar el doble o el triple aquí, hermanos. Y veníamos pasando, me recuerdo que pasamos la frontera. Gustavo siempre andaba pegado conmigo, es que era el grandote, yo siempre lo cargaba, y mi esposa siempre el pequeñito. Y ahí íbamos siempre los 4 juntos, y a la que era emocionante esa noche, ese día. Me dice, Gustavo, no nos hemos ido con vos, me queremos ir con vos de alguna manera. Le dije, no, váyanse con su mamá. Y se fueron en el pick-up adelante. Cuando pasamos la frontera, fíjese que venía un bolo, era día domingo, un bolo en bicicleta así. Y me recuerdo que mi cuñado lo esquivó porque era en el pick-up, él iba manejando el pick-up, y todos se voltearon a ver qué hacía yo, porque yo venía con el gran camión de palangana encima del microbús, y yo me hice para acá, y el bolo en su volencia para acá, me hice para acá, pero fue de segundos, y el bolo para acá como 3 veces. La última, ya cuando estaba para matarlo, giré, iba a salirme de la carretera, había un hombre que iba en caballo, el caballo principió a relinchar, me asusté, le di el giro al camión, y cuando sentí, hermanos, iba para un barranco. Tal vez una de las 2 oraciones más breves que he hecho, solo dije, Señor, y solté el timón, y solo recuerdo, hermanos, que yo vi verde, azul, la grama y el cielo, 3 veces en las 3 vueltas que dio el camión. El camión de palangana tenía una ventanita así, yo no sé cómo, pero el Señor me sacó por ahí, caí en un gran matochón y caí acostado, un zapato perdí nada más. Y viendo mi camión allá volteado, abajo el microbús apachado y cayéndole aceite a toda la ropa, todo, hermano, se deshizo. Yo clamaba y llamaba, bájate, donde estés, bájate, aparecéteme aquí, de cara a cara, quiero maltratarte. Y cuántas veces le decía a Dios, bájate, Dios, vos sos el culpable de lo que me está pasando a mí. Vos me has llevado mal toda la vida, vos me has tenido en pobreza, y ahora que he podido llegar a tener dinero, me lo botaste todo, bájate, quiero maltratarte en tu cara. Y yo maltrataba a Dios y le decía que qué bárbaro era, que yo era su hijo. Viene mi esposa al principio a tocarme, ¿estás bien? Estoy bien, hombre, no estás llorando, porque ellos vieron todo el accidente. Y resulta que no me pasó nada, un rasponcito tenía nada más. Pero mira lo que está ahí, mira, eso lo hizo él, mira, él es el culpable. Me tapó la boca, me dijo, cállate, esas son cosas materiales, eso no sirve, estás vivo. Al final de cuentas principié a reaccionar, está bueno, pues perdóname, pues, ya te ofendí, perdóname. Miren, hermanos, sacaron el camión, llegó gente, yo no sé de dónde, y empezaron a jalar con un cable el camión y lo sacaron, fíjense, volteado, el camión de palangana así. Me metí a arrancarlo, arrancó. Y el microbús apachado, y nos venimos a Guatemala. Y hermanos, para no terminarles, no cansarles, se robaron la bloquera. El camión de acarreo se me acabó, no me dieron dinero por él. Cuando venimos a Guatemala, el camión de palangana me dieron la mitad de lo que costaba, de lo que costó allá, sin ganancia. Por el microbús me dijo un cliente, le doy un carrito Fiat y una moto. Délo, a ver. Por la moto no habían repuestos, 25 quetzales dimos la moto. Y por el microbús, el carrito Fiat, lo pusimos esa noche que nos lo dieron. Al día siguiente se lo robaron. Apareció como a 5 cuadras, hermanos, lleno de sangre. Entonces la policía se lo llevó, todavía lo tiene la policía. Hermanos, me quedé sin nada otra vez, sin un centavo. Y hemos pasado experiencias bien difíciles, hermanos. Y cuando yo había prosperado, que yo tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, Dios me quita todo. Tal vez alguno de ustedes está pasando por esas circunstancias, hermanos. Pero Dios dice, mira, yo no quería que vos fueras rico, o que no quería que tuvieras dinero. Tal vez estaría yo perdido, hermanos. Tal vez andaría con otra mujer. Tal vez mis hijos estuvieran en los caminos del mal y no estarían entregados a Dios, hermanos.
Hermanos, desde ese momento Dios me llamó y Dios me puso, pero miren, un ferviente deseo de ir al seminario. Yo en el seminario había ido como 3 veces a inscribirme, había pagado, había entrado 2 veces, oía a unos gringos aburridos que daban clases, y estos gringos no saben nada, y me salía. Desde esa pérdida, principié, hermanos, a buscar el seminario. Salí en el 83 del seminario, y cuando salí me ofrecieron esta iglesia. Habían como 40 hermanos en la iglesia. Y yo vine, después de orar bastante tiempo, y aceptamos el reto de esta iglesia. 40 personas, eran turistas todos los que venían aquí, casi todos. Hoy venía el hermano y después se faltaba 3 domingos porque tenía que ir a pasear. El 4º domingo aparecía por aquí y así estuvimos. Hasta que Dios sacó a los turistas y principió a traerles a ustedes fieles al Señor. Y Dios principió a bendecirnos, hermanos. Y Dios principió a llamarme para el ministerio. Nunca en mi vida pensaba yo ser pastor, jamás. Por eso cuando alguien me dice, usted hermano con tanta experiencia, ¿qué experiencia? Si esta mi iglesia es el primer pastorado que tengo, hermanos. Pero Dios me ha bendecido mucho. No tengo dinero, hermanos. No tengo en abundancia. No tengo ni un centavo en mi cartera. Pero hermanos, Dios ha sido fiel. Porque Dios, cuando necesito mi carro, Él me regala mi carro. Cuando Él me da lo que necesito un día, enseñándoles a mis hijos, llegó el recibo, 100 quetzales, 95 quetzales. No se me olvidará porque siempre les trataba yo de dar lecciones. ¡Hala! 95. ¿Y qué vas a hacer vos? No tengo ni un centavo, les dije. Pero mañana lo vamos a pagar. Me recuerdo que Vito y Jorgito, así pequeños, me decían, ¿y de dónde lo vas a pagar si no tenés dinero? Dios va a proveer. Y se rieron así todavía mis 2 patojos. Al día siguiente, entrando aquí, me dijeron, fíjese que vino una persona y le dejó este sobre a usted. ¿Qué sabe usted? ¿Cuánto había? No había 100, hermanos, no había 90. Eran los 95 exactos. Y regreso corriendo, abran este sobre. 95, ¿qué pasó vos? Me lo regalaron. ¡Ay, ya! Sí, hombre. ¿Qué les dije? ¿Verdad que teníamos que pagarlo hoy? Sí, pero qué lección. Hay que confiar en Dios. Y hermanos, hemos aprendido a vivir la vida de fe. Ya no a renegar contra Dios. Dios no quería que yo tuviera dinero, hermanos. Pero Dios no me tiene muerto de hambre, me tiene feliz. Estoy realizado. Y yo puedo decirles a ustedes esta mañana para que comprobéis. Y yo ya comprobé la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que aprender a comprobarla a través de los golpes de la vida. Norita, acaban de perder su bebé. Aprendan en la lección. Aprendan la lección en los momentos difíciles cuando más Dios nos habla, hermanos. Dios permite problemas para darnos enseñanza. Y cuando salimos glorificando su nombre, nos va a poner en lugares altos como no tenemos idea. Hermanos, estoy feliz con esta iglesia. Estoy realizado como no tienen ustedes idea haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero Dios me tuvo que pasar por un horno primero para enseñarme. Dios tal vez va a pasar con ustedes, acuérdense de esto. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.